Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Amanecer con Jesús. Es un privilegio enorme el poder compartir la reflexión de la palabra de Dios por los diferentes medios, plataformas, satélites, todos los medios, y con gran entusiasmo lo hacemos. Gracias, muchísimas gracias por permitirnos llegar a la intimidad de su hogar, por compartir estos momentos especiales y por darnos su preferencia. Que Dios te bendiga. Que Dios sea contigo. Hoy te presento usar los dones de Dios como Él desea. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Señor, toma nuestra mente, toma nuestro ser, ilumínanos con tu palabra y hoy recordamos firmemente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, también suplico para que tú puedas fortalecer, darle vida, esperanza, y siempre sé que estás pendiente de las necesidades de todos nuestros amados oyentes, pero de manera especial hoy te pido, si alguno de ellos está atravesando por el valle de la sombra o de la muerte, Padre eterno, dale tu bendición. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Muchos, en vez de consagrar sus medios al servicio de Dios, consideran su dinero como suyo propio y dicen que tienen el derecho a usarlo como les plazca. Al igual que los habitantes del mundo de los días de Noé, usan los dones de Dios para su propio servicio. Aún algunos que profesan conocer y amar al Señor hacen esto. Dios les ha revelado su voluntad, los ha invitado a que le entreguen todo lo que tienen, pero el amor al mundo ha pervertido su voluntad y endurecido su corazón. No quieren obedecer a aquel a quien deben todo lo que poseen. Sin hacer caso de su llamado, estrechan sus tesoros entre sus brazos, olvidándose de que el dador tiene alguna demanda sobre ellos. De esa manera, las bendiciones dadas por Dios se convierten en una maldición porque se hace un mal uso de los medios. Cristo entendió el peligro del amor al dinero porque dijo: cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. San Marcos 10:24. Hoy día, nos invita a que demos una atención concienzuda a nuestros intereses eternos. Quiere que subordinemos cada interés terrenal a su servicio. Porque ¿qué aprovechará al hombre, pregunta Jesús, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? San Mateo 16:26. El derecho de Dios a nuestro servicio se mide por el sacrificio infinito que hizo para nuestra salvación. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. 1 de Juan 3:1. Por amor a nosotros, Jesús vivió una vida de tristeza y privaciones. Él era puro y santo, sin embargo, sobre él fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Con un toque de su mano curó a los enfermos y con todo sufrió fuerte dolor corporal. Expulsó a demonios con una palabra y libró a los que estaban atados por las tentaciones de Satanás. Sin embargo, le asaltaron tentaciones como nunca asaltaron a ninguno. Levantó a los muertos por su poder y sin embargo sufrió la agonía de la muerte más terrible. Todo esto lo sufrió Cristo por nosotros. ¿Qué le estamos dando en cambio? Él, la majestad del cielo, se sometió pacientemente a la burla y al insulto. ¿Consideraremos demasiado grande algún sacrificio? ¿Vacilaremos en rendir a Dios un culto racional? The Signs of the Times, 21 de enero de 1897. Señor, toma nuestra vida, toma nuestro corazón, enséñanos a caminar contigo. Al terminar, oh Dios eterno, este mes, y si tú nos das el privilegio de cruzar el umbral para avanzar hacia el mes de abril, Padre, quédate en nuestras vidas, quédate en nuestras mentes, quédate en nuestro corazón y ayúdanos a vivir cada día andando en tus caminos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.
En el nombre de Jesús agradecemos todos tus cuidados, tu protección, tu bendición sobre cada uno de nuestros televidentes y oyentes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Queridos amigos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y no lo olviden. Conserven una sonrisa en sus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.